Buen día, chicos. Hoy desarrollaremos la novena sesión para grado séptimo de biología. Como ustedes pueden leer en sus pantallas, trabajaremos sobre las relaciones intraespecíficas. Recuerden que este tercer periodo estamos hablando de ecología. La clase pasada hablamos generalidades de los ecosistemas y allí nombraba dos tipos de relaciones que se pueden dar dentro de un ecosistema que son intraespecíficas e interespecíficas. Hoy trabajaremos únicamente las relaciones intraespecíficas. ¿Listo? Así que comencemos, chicos. Entonces, las relaciones interespecíficas son las que se dan en un ecosistema con individuos de una misma especie. ¿Listo? Esto tiene unos beneficios y unas desventajas. Entonces, ¿qué ocurre? Les voy a hablar primero de los beneficios. Se los coloqué acá, son 4 principales. Uno de ellos es la habilidad para detectar y repeler y confundir depredadores. O sea, si trabajan unidos, si se relacionan entre sí, esa misma especie, pues pueden confundir a sus depredadores, pueden ser más eficientes a la hora de la caza y obviamente de localizar sus recursos alimenticios. Tiene también las ventajas derivadas del potencial por la división del trabajo dentro del grupo, entonces realizan las acciones de trabajo mucho más rápido y la probabilidad de encontrar pareja es mucho más alta cuando se está o se crea una relación intraespecífica. Las desventajas de estas relaciones es que se genera competencia dentro del grupo porque los recursos son limitados, que ya les voy a hablar un poquito de eso. Puede existir riesgo de infección por enfermedades contagiosas. El riesgo también de que otros miembros del grupo maten a la descendencia porque los más débiles mueren y ahorita se los voy a explicar. Y el riesgo de ser detectado por los depredadores, por lo que siempre andan en eh, comunidad, o sea, está toda la población, ¿cierto? Unida de la misma especie. En las relaciones intraespecíficas, como tal, hay cosas que favorecen la cooperación y otras que provocan la competencia. Entonces, favorecen la cooperación porque hay mayor facilidad para la obtención de alimento, defensa, reproducción o protección de las crías. Allí se generan 4 tipos de relaciones. Relaciones familiares, relaciones gregarias, estatales y coloniales, que ya iré ahorita más adelante a explicar cada una de ellas. Pero también las relaciones intraespecíficas dentro de un ecosistema provocan la competencia. ¿Por qué? Por 3 cosas o 3 aspectos fundamentales, que son los recursos, la reproducción y la dominancia social, que ya lo voy a explicar. Entonces, en este cuadro, las relaciones familiares se las coloqué y pueden ser parental, patriarcal, matriarcal y filial. Dentro de esa relación familiar, cuando hablamos de parental, puede ser monógama o polígama. ¿Qué quiere decir esto? La monógama es cuando únicamente las especies consiguen una sola pareja y se reproducen y duran toda la vida. La polígama es una relación cuando existe un solo macho y para la reproducción utiliza varias hembras. También encontramos la relación familiar patriarcal, que es la relación que se genera entre el padre y los hijos. La matriarcal, que es la que se genera entre madres e hijos, o sea, siempre durante toda su vida van a estar acompañados de su madre, y en la patriarcal acompañados de su padre. En la filial es cuando los progenitores abandonan a las crías. Entonces acá únicamente se reproducen, pero ellos van de paso y se van uniendo a diferentes grupos de animales de su misma especie, obviamente abandonando las crías que dejaron en algún momento en el otro grupo que estaban.
También se da las relaciones gregarias. Allí no hay ningún vínculo de parentesco, a veces son transitorias y tienen como finalidad la protección, la búsqueda de alimentos, las migraciones. Y allí podemos encontrar los bancos o cardúmenes de peces, las bandadas de aves y las manadas de mamíferos, que ya lo voy a explicar detalladamente. En las relaciones estatales o sociales se habla de una división de trabajo. Allí encontramos los insectos, avispas, abejas, hormigas, ¿listo? Y finalmente encontramos la relación intraespecífica colonial. Las coloniales, pues como tal, se manejan más que todos, en su mayoría, los organismos animales asexuales. Allí vamos a hablar un poco de las bacterias. Entonces, en las relaciones por competencia, les decía que hay tres aspectos básicos por los cuales se dan. Porque hay recursos limitados, o sea, porque la alimentación en el ecosistema es limitada. Nosotros vivimos en un planeta limitado de recursos. La alimentación para las especies resulta limitada y por eso se genera competencia y también la casa, o sea, el hogar, resulta limitado y hay competencia también para el lugar donde van a habitar toda la vida. También se da por el segundo aspecto la competencia, que es la reproducción. La reproducción, como en todo el reino animal, no se hace sin escoger la pareja. Siempre en todas las especies de animales se escoge la pareja. ¿Listo? Y el tercer aspecto por el cual se da la competencia es la dominancia. Quiere decir el reconocimiento social. Siempre se dan las peleas dentro de un espacio entre una población porque lo que necesita mostrar el macho muchas veces es que es el que manda, el que tiene poder y autoridad en ese lugar. La competencia por los recursos es cuando el recurso escasea o aumenta el número de individuos de una población, la lucha por conseguir alimentos cada vez mayor y de este modo se van eliminando los más débiles o los menos adaptados. Entonces, la competencia por la reproducción es una lucha que se da y aquel organismo que resulta vencedor es el que transmite sus genes a la descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se van eliminando los más débiles o los menos adaptados. Únicamente sobreviven los que se adaptan y los que logran conseguir la victoria en estas peleas. En la lucha por cualquier recurso, hembras o territorio, aquel organismo que resulta vencedor es aquel que transmite sus genes a la descendencia, lo que estamos diciendo. De esta manera se van eliminando los más débiles o los menos adaptados. También dentro de las relaciones intraespecíficas se da la competencia por la dominancia social, que es la que permite acceder a los recursos como alimento y reproducción. Además de esas relaciones que provocan competencia, también conocemos varias agrupaciones transitorias que en algunos casos también son permanentes, que son las familiares, las gregarias, las estatales y las coloniales. Dentro de las familiares, bueno, primero debemos tener claro que son aquellas donde determinadas especies se unen para reproducirse y para el cuidado de los descendientes. A diferencia de las poblaciones gregarias, en las asociaciones familiares hay lazos de parentesco entre los individuos. Entonces, lo que les explicaba en el cuadrito de ahorita, pueden ser monógamas o polígamas de acuerdo a la pareja y a la especie. Unos sí se quedan toda la vida con una pareja nomás, otros simplemente por reproducción buscan diferentes parejas durante toda su vida. También hay relaciones familiares matriarcales, patriarcales, filiales y poliándricas. Entonces, dentro de esas relaciones familiares, lo que les decía, las monógamas son aquellas donde los machos y las hembras eligen una pareja con la que pertenecen toda su vida.
Esto garantiza que los dos padres contribuyan con el cuidado de los hijos. Por el contrario, en las relaciones familiares polígamas, el macho se aparea con varias hembras generando en ella descendencia. Dentro de las relaciones familiares están también las matriarcales, el macho deja a la hembra el cuidado de los hijos. Están las patriarcales, que como tal la hembra deja al macho el cuidado de los hijos, como ocurre con el caballito de mar. Y las filiales, que es cuando los padres abandonan a la prole, quiere decir a su descendencia. Esto ocurre en los peces, en los insectos. ¿Listo? Las relaciones familiares poliándricas son casos no comunes. Allí las familias están formadas por una sola hembra y varios machos. Y en las relaciones polígamas es cuando está formada por un macho y varias hembras, como es el caso del gallo con las gallinas. Dentro de las relaciones intraespecíficas también tenemos las relaciones gregarias. Allí, como tal, lo que se hace o esa unión que se da a esa relación es para fines de transporte o de locomoción. Como tal, el objetivo principal es la migración y el alimento. La relación intraespecífica gregaria puede ser un ejemplo, los peces cuando se agrupan formando los cardúmenes que confunden a los depredadores. ¿Y eso para qué lo hacen? También para esas especies menores, o sea, de menor tamaño, también conseguir su alimento sin que obviamente en medio de la búsqueda pues los maten otras especies superiores. Encontramos también el ejemplo de los flamencos que se agrupan en grandes bandadas en los periodos de migración a otras regiones, así se protegen entre ellos. Los pingüinos también, emperador, hacen una muralla con sus cuerpos para proteger a las crías del frío y de los vientos polares. Esto es una relación gregaria, ¿listo? Finalmente, tenemos el ejemplo de una manada de bueyes. Ellos como tal funcionan como una unidad de defensa cuando son amenazados por depredadores como los lobos. Acá como lo muestra la imagen, lo que hacen es protegerse entre todos para que no vayan a terminar con la vida de alguno de ellos. En las relaciones intraspecíficas, por último, se dan las relaciones coloniales. Entonces, las relaciones coloniales, por lo general, les decía al comienzo del video, se dan entre animales de tipo de reproducción asexual. Allí encontramos las bacterias, que son microorganismos, y como tal su función es la multiplicación y la unión de individuos. El objetivo principal de este tipo de relación es la expansión. Entonces, acá la población de individuos se asocia de manera extrema a forma de que llegan únicamente a formar una sola unidad, o sea, un organismo común, como es las bacterias. Tienen el mismo ADN y pues obviamente ellas cuando se reproducen trabajan en potencia y así pueden ellas ganar terreno, alimentarse y obviamente no morir fácilmente. En las colonias pueden existir las homomorfas y las heteromorfas. Entonces, las homomorfas es cuando los individuos de la colonia son iguales, como el coral rojo común. Y las heteromorfas es cuando los individuos son distintos por la especialización en su función. Ahí es donde hablamos de las bacterias. Entonces acá, para finalizar, les coloqué un cuadrito de las colonias homomorfas y heteromorfas. Entonces, en las homomorfas son individuos de la misma especie y se originan o se reproducen a través de la reproducción asexual y las heteromorfas se componen de individuos diferentes por su estructura y función dentro de la colonia. Cada individuo se dedica a una función específica. Dentro de esto se dan unas reacciones sociales o estatales, que como tal, allí se habla de una división del trabajo por categorías y tenemos el ejemplo de las abejas. El objetivo principal
es sobrevivir y mejorar la calidad de vida.